Cuéntanos el misterio del vuelo Malaysia Airlines 370. Esto pasó la madrugada del 8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines salió de Kuala Lumpur con destino a Beijing. Era un Boeing 777, uno de esos aviones grandes, modernos y considerados muy seguros. A bordo iban 239 personas, 227 pasajeros y 12 tripulantes. Hasta ahí, todo parecía rutina. Un vuelo internacional más, de unas 6 horas, cruzando de Malasia hacia China. La mayoría de pasajeros eran ciudadanos chinos. También había malasios, australianos, franceses, indonesios, estadounidenses y personas de otros países. El capitán era Zahari Ahmad Shah, un piloto con muchísima experiencia. El copiloto era Farik Abdul Hamid, más joven, pero también capacitado. Nada en la salida del vuelo parecía anunciar una tragedia. El avión despegó poco después de la medianoche. Subió normalmente, siguió su ruta y se comunicó con control aéreo de Malasia. Todo iba tan normal que, si uno mira la cronología fría del caso, lo más inquietante es precisamente eso: no hubo una llamada de emergencia, no hubo un Mayday, no hubo una advertencia. En algún momento, el MH370 llegó al límite del espacio aéreo malasio. Desde allí debía pasar a control de Vietnam. El controlador malasio se despidió. La última frase recibida desde la cabina fue tranquila, casi aburrida. Buenas noches, Malaysia 370. Esa frase terminó convertida en una de las más famosas de la aviación moderna. Porque después de eso, el avión no hizo lo que debía hacer. No contactó a Vietnam. No siguió su ruta normal. Y, minutos después, empezó el misterio. Un avión lleno de personas acababa de entrar en una zona gris entre rádares, comunicaciones y océano abierto. Y nadie dentro del sistema pareció entenderlo de inmediato. Lo que vuelve extraño este caso no es solo que el avión desapareciera. Es cómo desapareció. Después de la última comunicación con control malasio, el transpondedor del avión dejó de transmitir. El transpondedor es el sistema que permite que los radares civiles identifiquen al avión, número de vuelo, altitud, velocidad, posición. Cuando ese sistema deja de emitir, el avión no se vuelve invisible del todo, pero sí deja de aparecer como un vuelo normal en las pantallas civiles. Desde la perspectiva de control aéreo, el MH370 simplemente dejó de estar donde debía estar. Lo lógico habría sido que Vietnam preguntara por él de inmediato, que Malasia reaccionara rápido, que se activaran protocolos claros. Pero ahí empezó una cadena de confusión. Durante un tiempo crucial, nadie parecía tener una imagen completa. La aerolínea intentó contactar al avión. No hubo respuesta. Se hicieron llamadas satelitales a la cabina. Nada. No hubo señal de secuestro, no hubo mensaje de amenaza, no hubo comunicación de los pilotos. Y mientras en tierra se empezaban a hacer preguntas, el avión ya no estaba siguiendo su ruta hacia Beijing. Por mucho tiempo, la primera idea fue que el avión había caído en el mar de China Meridional, cerca del punto donde perdió contacto civil. Por eso, los primeros barcos y aviones de búsqueda fueron enviados a esa zona. Pero el problema era que no aparecía nada. Ni restos flotando. Ni manchas de combustible confirmadas. Ni señales de las cajas negras. Nada. Y luego apareció un dato que cambió todo. El avión no se había perdido ahí. Según radares militares, después de quedar en silencio, el MH370 habría girado de manera brusca, cruzado de vuelta la península malaya y volado hacia el estrecho de Malaca. O sea, mientras todos lo buscaban al este, el avión había ido hacia el oeste. Aquí es donde el caso deja de parecer un accidente común. El MH370 no solo desapareció de los radares civiles. Según los datos militares, hizo un giro de regreso, cruzó Malasia y siguió volando. Esto no fue como perder altura de golpe o caer por una falla inmediata. El avión, aparentemente, continuó durante un tiempo considerable. Para entender lo raro,
un vuelo Kuala Lumpur-Beijing debía ir hacia el noreste. Pero este avión giró hacia el oeste, pasó cerca o sobre zonas controladas por radar militar y luego siguió hacia el mar de Andamán. Ese cambio de ruta es una de las razones por las que tantas teorías han nacido alrededor del caso. Porque un giro así no parece aleatorio. Alguien o algo tuvo que modificar el rumbo. ¿Pudo ser una falla eléctrica? ¿Un incendio? ¿Una despresurización? ¿Un secuestro? ¿Una acción deliberada desde la cabina? Todas esas hipótesis se han discutido durante años. Pero hay un detalle duro, no hay grabación de cabina, porque el avión no se encontró. No hay caja negra. No hay restos principales. No hay informe final que diga, pasó esto. Lo único que existe es una ruta reconstruida por pedazos, radar civil, radar militar, señales satelitales, análisis matemáticos y restos arrastrados por el océano. En este punto, el caso ya era una pesadilla logística. Las autoridades habían buscado en el lugar equivocado al principio. Los familiares estaban recibiendo información incompleta. Y el mundo entero empezaba a seguir la historia en vivo. Lo más frustrante es que el avión no se desintegró en el primer momento. Siguió existiendo durante horas, en algún lugar, con 239 personas a bordo. Y nadie podía hablar con él. Cuando parecía que no había más pistas, apareció Inmarsat, una empresa de comunicaciones satelitales. Y aquí el caso se vuelve técnico, pero también fascinante. Aunque el avión ya no enviaba mensajes normales, su sistema satelital seguía haciendo pequeños contactos automáticos con un satélite. No eran conversaciones ni coordenadas exactas. Eran como saludos electrónicos entre el avión y la red. A esos contactos mucha gente les dice pings o handshakes. La clave es que esos pings no decían el avión está aquí. Pero sí permitían calcular una especie de arco de posibilidades. Es decir, en cada contacto, el avión podía estar en cualquier punto de una línea curva gigantesca sobre la Tierra. Con varios pings, los investigadores intentaron reconstruir por donde pudo haber volado. Y el resultado fue impactante, el MH370 habría seguido en el aire varias horas después de desaparecer de los radares civiles. No cayó enseguida. No explotó al instante. No se perdió justo donde lo buscaban al principio. Siguió volando, probablemente hacia el sur del Océano Índico, una de las zonas más remotas del planeta. Ese dato cambió completamente la búsqueda. Ya no se trataba solo del mar de China Meridional. Ahora el escenario posible era inmenso, miles y miles de kilómetros de océano profundo, lejos de rutas comerciales comunes, con mal clima, corrientes fuertes y profundidades enormes. Y aquí entra una frase que resume el horror del caso. El avión dejó pistas, pero no suficientes. Los satélites dijeron, siguió vivo. Pero no dijeron exactamente dónde murió. Hay un detalle del MH370 que siempre me pareció de los más inquietantes. Después de que el avión desapareció, se intentó contactar con él mediante llamadas satelitales. En términos simples, se trató de llamar al avión. Y hubo señales de que el sistema del avión respondió técnicamente a esas llamadas, pero nadie contestó desde la cabina. Imagínate eso por un segundo. En tierra, alguien intenta comunicarse con un avión perdido. El sistema parece estar ahí, como si el avión siguiera existiendo. Pero del otro lado no hay voz. No hay piloto. No hay explicación. Este detalle ha alimentado muchas preguntas. Si el avión seguía volando, ¿por qué nadie respondió? Si los pilotos estaban conscientes, ¿por qué no hablaron? Si había una emergencia, ¿por qué no enviaron un mensaje? Si los pasajeros estaban vivos durante parte del trayecto, ¿sabían lo que estaba pasando? No hay respuesta definitiva. Algunas teorías plantean que pudo haber una despresurización, dejando inconscientes a pasajeros y tripulación. Otras sugieren que alguien controlaba el avión y evitó comunicarse. Otras hablan de una falla compleja que dejó ciertos sistemas activos y otros no. El problema es que cada teoría tiene huecos.
Una falla total no explica fácilmente ciertos cambios de rumbo. Una acción deliberada no explica porque no hay manifiesto claro, mensaje, demanda o motivo confirmado. Una despresurización puede explicar el silencio, pero no necesariamente toda la ruta reconstruida. El avión seguía haciendo señales automáticas como un fantasma electrónico cruzando la noche. Y en tierra, cada nueva pista abría más preguntas de las que cerraba. Durante los primeros días, la búsqueda fue una mezcla de urgencia y confusión. Al inicio se buscó cerca de la ruta original, entre Malasia y Vietnam. Eso tenía sentido si uno asumía que el avión cayó justo después de perder contacto. Pero luego los datos militares y satelitales mostraron otra historia. El avión había girado. Había volado al oeste. Y después, según el análisis satelital, probablemente se dirigió hacia el sur, al Océano Índico. Eso significaba algo brutal. Durante horas y días, recursos valiosos estuvieron en zonas donde quizá el avión nunca cayó. Australia terminó liderando la búsqueda en el sur del Océano Índico. Y no estamos hablando de una búsqueda normal. Estamos hablando de una de las zonas más difíciles del planeta, agua profunda, clima agresivo, distancias enormes y un fondo marino irregular. Buscar un avión ahí es casi como buscar una aguja en una habitación oscura del tamaño de un país. Primero se hizo búsqueda superficial, esperando encontrar restos flotantes. Luego vino la búsqueda submarina. Barcos especializados, sonar, vehículos autónomos, mapas del fondo del océano. Pero nada. Y cuando digo nada, me refiero a lo peor para los familiares, no el avión, no las cajas negras, no una zona de impacto confirmada. Cada día sin restos hacía crecer las teorías. La gente preguntaba, ¿cómo puede desaparecer un Boeing 777 en pleno siglo XXI? ¿Cómo puede un avión gigante cruzar medio continente y perderse durante horas sin que nadie lo intercepte? ¿Cómo puede no haber ni una ubicación final? El caso MH370 no solo era una tragedia aérea. Era una falla global de certeza. En julio de 2015, más de un año después de la desaparición, apareció una pieza en la isla de Reunión, al este de Madagascar. Era un flaperón, una parte del ala de un avión. Para muchas personas, ese fue el primer momento en que el caso dejó de ser una desaparición abstracta. Porque hasta ese punto, el MH370 era casi una idea, señales de radar, pings satelitales, mapas, hipótesis. Pero esa pieza era física. Metal real. Algo que se podía tocar. Las autoridades francesas confirmaron que el flaperón pertenecía al MH370. Luego aparecieron otros restos en costas de África Oriental y en islas del Océano Índico. Algunos fueron confirmados como partes del avión, otros fueron considerados casi seguros o compatibles. Esto apoyó la teoría de que el avión terminó en el sur del Océano Índico. Las corrientes podían arrastrar restos desde una zona de impacto hacia África y sus islas cercanas. Pero, otra vez, la pista no resolvía el caso completo. Encontrar restos flotantes no es lo mismo que encontrar el fuselaje. No dice exactamente dónde cayó. No revela qué pasó en la cabina. No recupera las cajas negras. No explica por qué el avión giró. Aún así, fue importante porque derrumbó algunas teorías extremas. El avión no estaba escondido intacto en una base secreta. No había aterrizado con todos vivos en algún lugar remoto. Al menos una parte del MH370 había terminado en el océano. El flaperón fue como una respuesta mínima en medio de un misterio enorme. Sí, el avión cayó. Pero el océano seguía guardándose lo más importante. Voy a decirlo claro, el caso MH370 está lleno de teorías, pero no todas valen lo mismo. La primera gran hipótesis es una falla mecánica o eléctrica. Algo pudo haber afectado comunicaciones, navegación o presión de cabina. El problema es que el cambio de rumbo y la continuación del vuelo durante horas hacen que una simple falla sea difícil de sostener sin añadir más eventos. La segunda es despresurización.
Si el avión perdió presión, pasajeros y tripulación pudieron quedar inconscientes. El avión pudo seguir en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Esta teoría explica el silencio, pero no explica del todo el giro inicial, a menos que hubiera una secuencia muy específica. La tercera es secuestro. Alguien pudo haber tomado control del avión. Pero no hubo reivindicación, demanda pública ni mensaje claro. Además, no se ha confirmado ningún grupo responsable. La cuarta es acción deliberada de alguien en cabina. Esta es una de las más repetidas porque el avión parece haber sido desviado con intención. El informe de 2018 no descartó manipulación deliberada de controles, pero tampoco señaló a una persona como responsable. Y aquí toca ser cuidadoso. Durante años se ha hablado mucho del capitán, de su simulador de vuelo y de su vida personal. Pero los investigadores dijeron que no encontraron algo concluyente en antecedentes, finanzas, salud mental o entrenamiento de los pilotos. Entonces, ¿qué queda? Queda un caso donde algunas piezas apuntan a intención, otras a emergencia, y ninguna alcanza para cerrar la historia. El MH370 es famoso precisamente por eso. Cada teoría parece explicar una parte, pero ninguna explica todo sin forzar algo. En un accidente aéreo normal, las cajas negras son fundamentales. Una registra datos del vuelo, altitud, velocidad, rumbo, sistemas. La otra registra audio de cabina. Con eso, los investigadores pueden reconstruir los últimos minutos. Pero en el MH370, las cajas negras nunca fueron encontradas. Y eso cambia todo. Sin ellas, el caso depende de evidencia indirecta. Radares incompletos. Señales satelitales. Restos arrastrados por corrientes. Simulaciones. Modelos matemáticos. Análisis del combustible probable. Estudios de deriva oceánica. Es como intentar reconstruir una película entera usando solo sombras en la pared. Además, hay otro problema, incluso si las cajas negras fueran encontradas hoy, no está garantizado que todo pueda recuperarse en perfecto estado después de tantos años bajo el océano. Aún así, encontrar el fuselaje seguiría siendo enorme, porque permitiría analizar daños, configuración de partes, posible ángulo de impacto y distribución de restos. Por eso la búsqueda del avión no es solo simbólica. Es técnica. Sin el lugar de impacto, el caso queda incompleto. El informe final de Malasia no pudo dar una causa definitiva. No porque no quisieran escribir una conclusión dramática, sino porque faltaba la evidencia principal. Y esto es lo que más desespera, el avión dejó demasiadas pistas para ser un misterio vacío, pero muy pocas para ser un caso cerrado. Sabemos que salió. Sabemos que se desvió. Sabemos que siguió volando. Sabemos que terminó en el océano. Pero no sabemos quién o qué lo llevó hasta allí. La búsqueda del MH370 fue una de las más grandes y costosas de la historia de la aviación. Australia, Malasia y China participaron en operaciones enormes. Se exploraron zonas gigantescas del Océano Índico. En 2017, la búsqueda submarina inicial fue suspendida sin encontrar el avión. Luego, en 2018, la empresa Ocean Infinity hizo una nueva búsqueda bajo el modelo No Find, No Fee. Si no encontraba el avión, no cobraba. Tampoco lo encontró. Para los familiares, cada suspensión fue devastadora. Porque no era solo no encontramos un objeto. Era no encontrar a sus hijos, padres, esposas, esposos, amigos. Era no tener lugar para despedirse. No tener certeza. Años después, Ocean Infinity volvió a aparecer con nuevas propuestas. Malasia aceptó retomar la búsqueda en una zona más específica del sur del Océano Índico, también bajo un acuerdo donde el pago dependía de encontrar restos importantes. Pero hasta las actualizaciones más recientes, las búsquedas nuevas tampoco habían encontrado el fuselaje. Y esto es parte de lo que mantiene vivo el caso. No es que nadie haya buscado. Se ha buscado muchísimo. Se han usado barcos especializados, sonar,
vehículos submarinos autónomos y modelos científicos. El problema es que el Océano Índico no perdona. Si el avión cayó fuera del área prioritaria, aunque sea por decenas de kilómetros, puede estar en una zona que nadie ha escaneado con suficiente detalle. Si cayó en terreno submarino complejo, puede confundirse con el fondo. Si se fragmentó, puede ser más difícil de identificar. La búsqueda no terminó porque el misterio se resolviera. Terminó, varias veces, porque el océano ganó. Ahora, si me preguntas qué es lo más aceptado, sin vender humo, sería esto. El MH370 despegó normalmente. Después de la última comunicación con Malasia, dejó de responder como vuelo civil. Luego cambió de rumbo, cruzó de regreso sobre la península malaya, siguió hacia el oeste y más tarde probablemente tomó una ruta hacia el sur del Océano Índico. Durante horas, el avión continuó enviando contactos automáticos con el satélite. Al final, se cree que se quedó sin combustible. Los últimos datos satelitales son compatibles con una fase final anormal, posiblemente una caída rápida. Eso no significa que sepamos la causa. La gran pregunta sigue siendo, ¿por qué tomó esa ruta? Si fue una acción deliberada, ¿quién la hizo y por qué? Si fue una emergencia, ¿qué tipo de emergencia puede explicar el silencio, el giro, la ruta y la falta de comunicación? Si todos quedaron inconscientes, ¿quién programó o realizó los cambios iniciales? El caso tiene una forma general, pero le falta el centro. Es como tener el contorno de una sombra sin ver el objeto que la produce. Personalmente, lo que más me impacta es que el MH370 no desapareció en un instante. No fue un punto que se apagó y ya. Fue un avión que siguió volando en la oscuridad, alejándose de su destino, mientras el mundo todavía no entendía que debía mirar hacia otro océano. Y cuando por fin miraron, ya era demasiado tarde. El avión había entrado en una de las zonas más vacías del planeta. El MH370 sigue siendo famoso porque rompe una idea que todos teníamos, que en el mundo moderno nada tan grande puede desaparecer así. Un Boeing 777 no es una avioneta. No era una ruta desconocida. No era una época sin satélites ni radares. Y aún así, 239 personas desaparecieron en una noche, dejando apenas fragmentos, señales indirectas y preguntas. Para los familiares, este caso no es un misterio entretenido. Es una herida abierta. Cada teoría absurda, cada documental exagerado, cada supuesto experto que asegura tener la respuesta sin pruebas, cae sobre personas que llevan años esperando algo tan básico como saber dónde están sus seres queridos. Por eso, si se cuenta este caso, hay que hacerlo con respeto. Lo confirmado ya es suficientemente inquietante, el avión se desvió, perdió comunicación, siguió volando durante horas y terminó en algún punto del Océano Índico. Se han encontrado restos, pero no el fuselaje. Se han hecho búsquedas enormes, pero no se ha recuperado la caja negra. Se han escrito informes, pero ninguno puede cerrar la causa.